¿Te imaginas recibir la aceptación para tu máster soñado en Madrid y, minutos después, descubrir que tu padrastro ha robado todo tu fondo educativo de 68.000 euros? Esta poderosa historia de drama familiar y venganza en España te atrapará desde el primer segundo. Isabel Isa Navarro. Una mujer de 32 años que vive en Lavapiés. Ve cómo su futuro se derrumba cuando el hombre que debía protegerla traiciona su confianza de la forma más cruel. Con giros impactantes, pruebas irrefutables y una venganza fría y calculada, Isa transforma su dolor en justicia con la ayuda de Banco Santander y Hacienda. Una narrativa emocional, realista y adictiva sobre traición, resiliencia y karma que resalta cómo el pasado siempre cobra factura en las familias españolas. Perfecta para quienes buscan historias de venganza familiar llenas de tensión y empoderamiento. No te pierdas cada detalle de esta historia de venganza padrastro que te dejará con la boca abierta. La aceptación en mi programa de máster llegó a las 2:17 de la madrugada. A las 2:18. El saldo de mi fondo de ahorro educativo se actualizó a exactamente 0 euros. Luego sonó el teléfono. Era el banco preguntando por mi padrastro. Eduardo Vargas. Sobre algunas cuestiones. Él no tenía ni idea de que yo había atendido esa llamada. Y desde luego no sabía que yo poseía las pruebas necesarias para convertir esas simples preguntas en una condena. Me llamo Isabel Navarro. Tengo 32 años y vivo en un pequeño apartamento de un dormitorio en Lavapiés, Madrid, que siempre huele a humedad en las paredes y a la comida de los vecinos. Durante los últimos 4 años he trabajado en un puesto administrativo de nivel medio que me drenaba el alma gota a gota, guardando cada pizca de energía para este momento exacto. El correo electrónico de aceptación del máster llegó a las 2:17 de la madrugada. Estaba despierta. Por supuesto. Llevaba 3 noches sin dormir, actualizando la bandeja de entrada hasta que el icono pixelado se me quedó grabado en las retinas. Leí la primera línea: enhorabuena, señora Navarro. El alivio fue físico. Como si un pesado abrigo se deslizara de mis hombros. Por fin podía girar página. Podía dejar el trabajo administrativo. Dejar la estancación y empezar de verdad la carrera que mi padre siempre había soñado para mí antes de que su corazón fallara. Solté un suspiro que parecía haber estado conteniendo desde el funeral. Iba a estar bien. Tenía el plan. Tenía la aceptación. Y, sobre todo, tenía el Fondo de Ahorro Educativo Navarro. A las 2:18 abrí una nueva pestaña y entré en el portal de Banco Santander. Mi padre lo había abierto cuando yo era una niña pequeña. Era lo único en lo que insistía, el interés compuesto. Isa. Es la 8ª maravilla del mundo. Repetía. Había metido bonos, devoluciones de impuestos y herencias en esa cuenta. Se suponía que era intocable. No lo había tocado ni para mi grado universitario, preferí trabajar 3 empleos y pedir préstamos antes que tocar su legado en algo de lo que no estaba segura. Ahora sí lo estaba. Tecleé mi contraseña. La pantalla cargó. El circulito giró, cargando mi futuro. Cuenta Fondo de Ahorro Educativo Navarro, saldo 0 euros. Parpadeé. Actualicé la página. La conexión en mi edificio era pésima, tenía que ser un error. Un fallo de visualización. Los bancos hacen mantenimiento a las 2 de la madrugada. Era lógico. Actualicé otra vez.
Saldo 0 y 0. El frío empezó en el estómago y subió hasta las yemas de los dedos. Mis manos se quedaron dormidas. Pinché en el historial de movimientos. La página se cargó al instante, burlándose de mí con una larga lista de números en rojo. No había fallos. Solo un sangrado sistemático y rítmico de mis ahorros de toda la vida. 2.000 euros retirados el 4 de febrero. 4.500 euros el 10 de marzo. 3.000 euros el 2 de abril. Y así durante 18 meses. Las retiradas no eran para matrículas. Eran transferencias electrónicas a una cuenta externa que terminaba en 449. Miré la pantalla hasta que los números se volvieron una niebla roja. El total desaparecido era de 68.000 euros. No grité. No lloré. Me quedé sentada bajo la luz azul del portátil, sintiendo la bilis subir por la garganta. Cogí el móvil. Banco Santander tenía una línea de atención Platen en 24 horas. Un privilegio que mi padre había insistido en contratar. Marqué. Los dedos me temblaban tanto que me equivoqué 2 veces. Una mujer contestó al tercer tono. Su voz era demasiado alegre para las 2:30 de la madrugada. Di mis respuestas de seguridad. Di el número de cuenta. Necesito denunciar un hackeo. Dije. Mi voz sonaba ajena, como la de una niña pequeña. El dinero ha desaparecido. 68.000 euros. Hubo una pausa. Tecleo al otro lado. Señora, dijo la empleada, cambiando de alegre a profesionalmente cauta. Estoy mirando los registros de acceso. Estas transferencias fueron autorizadas. ¿Imposible? Respondí. Yo no las autoricé. La autorización llegó desde la cuenta del custodio principal. Las credenciales pertenecen al señor Eduardo Vargas. El nombre me golpeó como una bofetada. Eduardo. Mi padrastro. El hombre que se mudó a nuestra casa 14 meses después de la muerte de mi padre. El que llevaba mocasines caros y hablaba a gritos de responsabilidad fiscal y valores familiares. El que puso la mano en mi hombro en el banco cuando yo tenía 18 años y me dijo que él se ocuparía del papeleo porque las finanzas eran complicadas. ¿Está segura? Pregunté. Sí. Señora Navarro. Las transferencias se iniciaron desde un dispositivo registrado a su nombre. Los códigos de autenticación de 2 factores se enviaron a su móvil que termina en 881. Colgué. No dije adiós. No di las gracias. Me quedé allí hasta que salió el sol. Vi la luz gris de Madrid filtrarse por las persianas, iluminando el polvo que bailaba en el aire. Ayer tenía 68.000 euros. Hoy tenía 0. Tenía una carta de aceptación que no podía pagar. Tenía un futuro borrado. ¿Transferencia a transferencia? Durante 18 meses. A las 8 de la mañana me subí al coche. El trayecto hasta la casa de mi madre solía durar 20 minutos. Lo hice en 12. Mis manos apretaban el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Ensayé lo que diría. Imaginé gritar. Imaginé volcar la mesa. Imaginé llamar a la policía allí mismo. Pero necesitaba verle la cara. Necesitaba saber si había sido un error.
Quizá había movido el dinero a una inversión mejor. Quizá quería sorprenderme con mejores rendimientos. Me estaba mintiendo a mí misma y lo sabía. Aparqué en la entrada. La casa parecía impecable. El jardín estaba podado al milímetro. Había un nuevo todoterreno BMW X5 rojo cereza en la entrada que parecía no haber transportado nunca ni un saco de tierra. Miré el coche. 4.500 euros retirados el 10 de marzo. La entrada. Las cuotas mensuales. Bajé del coche. No llamé. Usé mi llave y entré directamente. La casa olía a café y canela. Un aroma empalagoso y acogedor. Mi madre, Carmen, estaba en la isla de la cocina cortando fruta. Eduardo estaba en la mesa leyendo la tablet, con una taza de café humeante al lado. Levantó la vista al entrar yo. Parecía molesto. No culpable. Isa, dijo. Miró su reloj. Es sábado por la mañana. Íbamos a salir al club. Me acerqué a la mesa. Puse el móvil sobre la madera pulida. La app del banco estaba abierta. El saldo a cero brillaba cruel. ¿Dónde está? Pregunté. Mi voz era firme. Terriblemente firme. Eduardo miró el teléfono. Luego la tablet. Dio un sorbo al café. ¿Dónde está qué? El fondo. Dije. El fondo de mi padre. 68.000 euros. Eduardo. Ha desaparecido. El banco dice que tú lo cogiste. Carmen dejó de cortar fruta. El cuchillo chocó contra la tabla. No se giró. Pero sus hombros se encorvaron en esa postura defensiva que yo había visto 1000 veces. Eduardo suspiró. Un sonido largo y condescendiente. Dejó la tablet y se quitó las gafas de leer. Me miró como si fuera una niña que había derramado zumo en la alfombra. ¿Estás siendo dramática? Isa. ¿Dramática? Repetí. Has robado mi dinero. Yo no he robado nada. Dijo él con suavidad. Se recostó en la silla, cruzando los brazos. Es dinero familiar. Yo gestiono las finanzas familiares. Lo sabes. Moví recursos donde hacían falta. ¿Hacían falta? Sentí una risa histérica subir por el pecho. Necesitabas un todoterreno nuevo. Necesitabas reformar la terraza. Ese dinero era para mi educación. Anoche me aceptaron en el máster. Necesito ese dinero para la matrícula. Eduardo soltó una risa burlona. De verdad soltó una risa. ¿Máster? ¿Tienes 32 años? Isa. ¿Tienes trabajo? Llevas fuera de la universidad una década. El tiempo de estudiar ya pasó. Ese dinero estaba ahí sin hacer nada. Era capital muerto. Lo puse a trabajar para la familia. Deberías estar agradecida de que mantengamos la casa en buen estado. Miré a mi madre. Mamá. Dije. Mamá. ¿Tú sabías esto? Carmen se giró lentamente. Se secó las manos en un paño. No me miró a los ojos. Miró al suelo. Luego a la nevera.
Luego al hombro de Eduardo. Cariño. Dijo con voz fina y temblorosa. Eduardo es muy bueno con el dinero. Dijo que el mercado estaba volátil. Dijo que era mejor consolidar. ¿Consolidar en su bolsillo? Pregunté. Cuida ese tono. Espetó Eduardo. Su voz bajó una octava. La fachada fría se resquebrajó un segundo, dejando ver el hierro debajo. Eres una invitada en esta casa. No vengas aquí lanzando acusaciones. Se levantó. Era un hombre alto, de hombros anchos. Usaba su tamaño para intimidar, cerniéndose sobre la mesa. Llevas años siendo independiente. Eres adulta. Ya es hora de que dejes de esperar limosnas de un hombre que lleva 15 años muerto. Yo he cuidado de tu madre. Yo he mantenido esta propiedad. Ese dinero es una devolución familiar. ¿Devolución? Susurré. Sí. Dijo. Por criarte. Por alojarte en verano. Por el seguro del coche que pagamos cuando tenías 20. Suma y sigue. Isa. Probablemente más de 68.000 euros si quieres ser técnica. Así que te sugiero que dejes ese numerito de la entitlement. Cogió la taza de café y dio otro sorbo, señalando que la conversación había terminado. Me quedé allí vibrando de rabia. Quería coger la taza y estrellarla contra la pared. Quería gritar hasta que los vecinos llamaran a la policía. Pero miré a mi madre. Había vuelto a cortar fruta. Sus movimientos eran bruscos y rápidos. Estaba aterrorizada. No de mí. De él. Del conflicto. Había elegido bando. Y su bando era el silencio. Si gritaba ahora, Eduardo me echaría. Me cortaría. Se aseguraría de que nunca volviera a ver ni un céntimo. Él tenía todas las cartas. Tenía las contraseñas. Las cuentas. La casa y a mi madre. Tomé aire profundamente. Obligué a mis manos a abrirse. Obligué a mis músculos faciales a relajarse. Fue lo más difícil que he hecho nunca. Tuve que matar a la víctima que llevaba dentro y dar a luz a alguien más frío. Tienes razón, dije. El silencio en la cocina era pesado. Eduardo se detuvo. La taza a medio camino de la boca. Parecía desconfiado. ¿Perdón? Preguntó. Dije que tienes razón. Mentí. Mi voz sonaba hueca. Y eso ayudaba a venderlo. Tengo 32 años. No debería depender del dinero de papá. Supongo que me entró el pánico al ver el cero. Pero si lo usaste para la casa. Para mamá entonces vale. Eduardo sonrió. Una sonrisa engreída y aceitosa. Creía que había ganado. Creía que me había roto. Me alegro de que por fin muestres algo de madurez. Isa. Dijo. Podemos hablar de un pequeño préstamo. Quizás si necesitas ayuda con el alquiler. Pero nada de viajes gratis. Miré a mi madre. Por fin me miró. Con los ojos húmedos de alivio. Creía que la paz había vuelto. No vio el cuchillo que yo estaba afilando mentalmente. ¿Entiendo? Dije.
Me las arreglaré. Solicitaré préstamos. Bien, dijo Eduardo. Cogió la tablet otra vez. Ahora, si no te importa, tenemos hora del té. Salí de la casa. Caminé hasta el coche. Me senté en el asiento del conductor y miré el volante. No arranqué. Dejé que la rabia se asentara. Ya no ardía. Era fría. Era hielo. Creía que yo seguía siendo la hijastra asustada a la que podía intimidar con palabras altas y jerga financiera. Creía que, dinero familiar, era una frase mágica que borraba el robo. Mi teléfono sonó. Di un salto. El corazón me martilleaba las costillas. Miré la pantalla. Número desconocido. Normalmente lo ignoraría. Pero la adrenalina estaba tan alta que deslicé para contestar. Hola. Dije. ¿Es este el número móvil asociado al hogar de los Vargas? Preguntó una voz masculina. Cortante y formal. ¿Quién es? Pregunté. Soy del Departamento de Fraude y Cumplimiento de Banco Santander. Dijo el hombre. Llevamos intentando localizar al señor Eduardo Vargas en su fijo. Pero no contesta. Este número figura como contacto secundario en el perfil de la cuenta. Mi respiración se cortó. Me llamaban a mí porque probablemente Eduardo había puesto mi número años atrás para esquivar llamadas. O quizá nunca actualizó los contactos de emergencia de cuando yo estaba en la universidad. Sí. Dije. ¿Puedo tomar un mensaje? Necesitamos que el señor Vargas acuda a la sucursal del centro. Dijo el hombre. Hay algunas irregularidades respecto a las operaciones del Fondo de Ahorro Educativo Navarro. Necesitamos que responda a unas preguntas en persona. ¿Preguntas? La palabra quedó flotando en el aire dentro de mi Seat Ibiza. Los bancos no llaman para preguntas cuando te pasas del descubierto. Llaman para preguntas cuando los algoritmos detectan delitos. ¿Necesita traer algo? Pregunté, manteniendo la voz plana. Solo su identificación. Dijo el hombre. Y quizá un abogado. Aunque eso queda a su discreción. Solo queremos aclarar el estado de beneficiaria. Mi corazón se detuvo. Luego volvió a latir al doble de velocidad. Se lo diré. Dije. Colgué. Miré la casa. Podía ver a Eduardo a través de la ventana del salón. Riendo por algo en la tele. No tenía ni idea. Absolutamente ni idea de con quién acababa de hablar. Conduje a casa en silencio. Cuando llegué al apartamento no busqué solicitudes de préstamos. Fui al armario. Bajé una caja de plástico polvorienta etiquetada, papeles de papá. Me senté en el suelo y rebusqué entre papeles viejos. Declaraciones de impuestos. ¿Tarjetas de cumpleaños? Y entonces lo encontré. Una impresión de una cadena de correos de hace 15 años. Mi padre lo imprimía todo. Alisé el papel. Estaba fechado 2 semanas antes de su ictus. Iba dirigido a su abogado con copia al director de banco de entonces. Asunto, estipulaciones del Fondo Navarro. Leí el párrafo resaltado. Los fondos de la cuenta de ahorro educativo se destinarán exclusivamente a los gastos educativos de Isabel Navarro. Bajo ninguna circunstancia el custodio sucesor podrá pedir prestado.
Retirar para uso personal o reasignar estos fondos como activos familiares. Se trata de un fideicomiso de beneficiario único efectivo inmediatamente tras mi fallecimiento. Lo leí otra vez. Nadie puede pedir prestado. Eduardo había dicho, yo gestiono las finanzas familiares. Moví recursos. No solo me había robado a mí. Había violado una instrucción legal directa. Había cometido estafa. Había falsificado autorizaciones. Y lo había hecho todo pensando que yo era demasiado tonta o demasiado débil para mirar la letra pequeña. Miré el teléfono. El banco quería hacerle preguntas. Cogí un bolígrafo y un cuaderno nuevo. Escribí, Eduardo Vargas, en la parte superior de la página. Querían preguntas. Yo les iba a dar las respuestas antes de que él pusiera un pie en la sala. No iba a recuperar solo mi dinero. Iba a quitarle todo. Miré el saldo a cero una última vez. Empieza el juego. Eduardo. El silencio de mi apartamento era pesado. Pero no era nada comparado con el silencio que llenó nuestra casa 15 años atrás. Me senté en el suelo con la caja de papeles de mi padre. La espalda contra la pared fría. La rabia que me había impulsado en el trayecto a casa de mi madre se había convertido en algo más afilado. Algo que sentía como una hoja apretada contra mis costillas. Para entender cómo Eduardo Vargas había conseguido drenar 68.000 euros de una cuenta de ahorro educativo regulada. Tuve que dejar de mirar los números y empezar a mirar al hombre. Tuve que ver cómo entró en nuestras vidas y desmanteló sistemáticamente nuestras defensas. Una decisión lógica tras otra. Empezó con un ictus. Mi padre tenía 45 años. Estaba sano. Corría 8 kilómetros todos los sábados. Luego, un martes por la tarde, simplemente se desplomó en el pasillo mientras cogía las llaves del coche. Así, sin más, el centro de mi universo desapareció. Yo tenía 17 años. Estaba en último curso de bachillerato. Al borde de la adultez sin la persona que me había dado el mapa. Mi madre, Carmen, se disolvió. No solo lloró, se evaporó. Era una mujer que había pasado de la casa de su padre a la de su marido. Sin haber equilibrado nunca un libro de cuentas ni negociado un contrato en su vida. Durante 14 meses flotamos en una niebla gris de guisos y miradas de lástima de los vecinos. Entonces llegó Eduardo. No parecía un depredador. Los depredadores de las películas tienen ojos huidizos y bigotes finos. Eduardo parecía seguridad. Era director regional de una empresa de logística. Llevaba camisas planchadas y pantalones chinos. Conducía un sedán sensato. Hablaba con un barítono bajo y medido que hacía que todo sonara como un asunto resuelto. Cuando empezó a salir con mi madre, no la cortejó con flores. La cortejó con capacidad. Arregló el canalón que goteaba. Negoció una tarifa mejor para la televisión por cable. Miró el caos de la repentina marcha de mi padre y ofreció organizarlo a una viuda que se ahogaba en el duelo administrativo. Debía de parecer un salvavidas. Recuerdo el día de su boda. Yo tenía ya 18 años. A meses de empezar la universidad. Eduardo puso la mano en mi hombro durante el banquete. Su agarre era firme. Un poco demasiado fuerte. Posesivo más que reconfortante. Vamos a poner este barco otra vez en orden. Isa. Dijo.
Disciplina. Eso es lo que necesita esta familia. Estructura y disciplina. Asentí. Quería estructura. Quería que el miedo al futuro desapareciera. No sabía que estructura era solo su palabra en clave para control. La primera bandera roja fue tan pequeña que apenas la noté. Fue 3 semanas después de la boda. Estábamos en el banco. La misma sucursal de Banco Santander donde más tarde descubriría la cuenta vacía. Mi madre estaba sentada en la silla de cuero sintético. Pequeña y abrumada. Eduardo estaba de pie. Siempre se ponía de pie en las reuniones. Le daba ventaja de altura. Solo necesitamos actualizar los firmantes. Le decía Eduardo al empleado. Como Carmen y yo estamos uniendo activos. Necesitamos asegurarnos de que yo pueda gestionar el día a día por ella. Se pone tan nerviosa con estas cosas. Sonrió a mamá. Ella sonrió de vuelta. Una expresión débil y agradecida. El empleado. Un joven que parecía aburrido. Deslizó un montón de papeles por el escritorio. ¿Y las cuentas de la hija? Preguntó el empleado. Eduardo no dudó. También las cuentas de custodia. Queremos simplificar todo bajo un solo login del hogar. Hace la declaración de la renta mucho más sencilla. Yo estaba sentada en la esquina leyendo una revista. Eduardo chasqueó los dedos. Un sonido seco y agudo. Ven aquí. Dijo. Me acerqué. Firma aquí. Aquí y aquí. Dijo. Señalando con un dedo grueso las líneas resaltadas. ¿Qué es esto? Pregunté. Solo una actualización. Dijo. Bajando la voz a ese tono tranquilizador y lógico. Estamos cambiando la dirección de correo y autorizándome a hablar con el banco para que tu madre no tenga que venir cada vez que se imprima un extracto. Ahora somos un equipo. ¿Verdad? Miré a mi madre. Ella asintió. Firma. Cariño. Susurró. Estamos reteniendo la cola. Firmé. No leí el texto. Vi las palabras, transferencia de autoridad de custodia, en negrita arriba. Pero con 18 años pensé que solo significaba que él era el nuevo adulto de la casa. Entregué las llaves del legado de mi padre porque no quería ser la adolescente difícil que retenía la cola. El verdadero condicionamiento empezó cuando recibí la carta de aceptación para mi grado universitario. La matrícula era alta. Lo sabía. Pero también sabía. O creía saber. Que el fondo de ahorro educativo estaba ahí para cubrirla. Mi padre hablaba de ello constantemente. Es tu billete. Isa. Sin deudas. Empiezas de cero. No en negativo. Llevé la factura de la matrícula a la cena. Eduardo se puso las gafas de leer. Tarareó y dudó. Tecleando una calculadora. Es mucha liquidez de golpe. Dijo al final. Pero el dinero está ahí. Dije. Para eso está. Eduardo se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. Parecía cansado. Agobiado por el peso de cuidarnos. El mercado está en corrección. Isa. Dijo. Si sacamos el capital ahora. Fijamos las pérdidas. Perdemos el crecimiento compuesto.
Es mala estrategia financiera. Miró a mamá. Carmen. Dile. Mamá miró sus manos. Estábamos pensando. Dijo con voz ensayada. Que quizá podrías pedir préstamos estudiantiles el primer año o dos. Los tipos de interés son bajos. Pago diferido hasta la graduación. ¿Por qué? Pregunté. Sentí un nudo en el estómago. Porque necesitamos mantener el capital líquido. Dijo Eduardo. Endureciendo la voz. Escúchame. Tú pides los préstamos. Yo gestiono el fondo. Cuando el mercado se recupere o cuando te gradúes. Usamos el fondo para pagar los préstamos de una vez. Es matemática sencilla. Estás apostando por ti misma. Matemática sencilla. Pedí los préstamos. Firmé los pagarés. Asumí 30.000 euros de deuda en primer curso y otros 20.000 al siguiente. Mientras yo comía copos de avena instantáneos y trabajaba 20 horas a la semana en la biblioteca del campus para pagar los libros. Eduardo compró un barco nuevo. Lo llamó Activo. Dijo que era para entretener clientes. Luego reformó el baño principal. Puso suelos con calefacción. Volví a casa por acción de gracias en tercero. La casa parecía portada de revista. Mi madre llevaba una pulsera de tenis de diamantes. Queda bonito. Dije, intentando que la amargura no se notara en la voz. Eduardo sonrió radiante. Por fin estamos sacando rendimiento a nuestras inversiones. Dijo. La buena gestión da frutos. Le pregunté entonces. Le pregunté por el fondo. ¿Cómo va la cuenta? Dije. Como el mercado está subiendo. ¿Deberíamos pagar el primer préstamo? El aire de la habitación cambió al instante. La temperatura pareció bajar 10 grados. Eduardo dejó el tenedor. Me miró fijamente. Estamos cenando. Dijo. Solo quiero saber. Dije. Dije que yo me ocuparía. Espetó. El volumen repentino hizo que mi madre se encogiera. ¿Por qué estás tan obsesionada con el dinero? Isa. Es impropio. No estoy obsesionada. Dije con voz temblorosa. Llevo mi nombre en los préstamos. Eduardo. ¿Y es mi techo el que tienes sobre la cabeza? Gritó. Se levantó. Tirando la servilleta sobre la mesa. Me parto el lomo para mantener esta familia a flote. Para gestionar estas cuentas para que realmente crezcan. Y tú entras aquí exigiendo una auditoría. ¿No confías en esta familia? ¿No confías en tu madre? Volvió el arma contra ella. Siempre lo hacía. Carmen alargó la mano por encima de la mesa y me apretó la mano. Tenía las palmas sudorosas. Isa. Por favor. Suplicó. No le enfades. Está haciendo lo mejor que puede. Déjale que gestione las finanzas. Él sabe lo que hace. Miré sus ojos suplicantes. Vi el miedo allí. No miedo a la pobreza, sino miedo al abandono. Necesitaba tanto que él fuera el salvador que estaba dispuesta a dejar que me ahogara para mantener la ilusión. Así que dejé de preguntar. Terminé el grado.
Trabajé 2 empleos para pagar los mínimos de los préstamos que él prometió cubrir. Le enviaba mis notas cada semestre porque las exigía. Si estoy invirtiendo en ti, necesito ver el rendimiento, decía. Interpreté el papel de la hijastra agradecida. Le dejé interpretar el papel de patriarca benevolente. Pero sentada aquí en el suelo de mi apartamento sosteniendo un correo polvoriento de mi padre. La niebla por fin se aclaró. Recordé una conversación con mi padre un mes antes de morir. Estábamos en el garaje. Estaba cambiando el aceite del coche. Se limpió las manos en un trapo y me miró. ¿Sabes lo del fondo de ahorro? ¿Verdad? Preguntó. El dinero para la universidad. Respondí. No es solo dinero. Dijo. Es un fideicomiso legal. Es un plan de ahorro educativo. Tiene reglas. Isa. Reglas de Hacienda. Tiene un único beneficiario. Eres tú. No yo. No tu madre. Tú. Si alguien intenta comprar un coche deportivo con ese dinero, Hacienda les va a comer vivos. Había olvidado esa conversación hasta ese preciso segundo. Único beneficiario. Eduardo no solo había intimidado a mi madre hasta someterla. No solo había movido dinero. Había quebrantado la ley fiscal española. Había cogido fondos destinados a educación y los había usado para suelos con calefacción y un todoterreno. Contaba con que las familias rara vez se denuncian entre sí. Contaba con el chantaje emocional de, confía en la familia, para que yo no mirara los extractos. Pensaba que el contrato social de padrastro era más fuerte que el contrato legal del sistema bancario. Miré el papel que tenía en la mano. La firma de mi padre estaba abajo. Era irregular y fuerte. Me levanté. Las piernas me dolían. Fui a la cocina y tiré el resto del café frío por el fregadero. Había terminado de ser la chica de 17 años que tenía miedo de retener la cola. Había terminado de ser la pacificadora de una madre que no me protegía. Cogí el móvil. No llamé a mi madre. No llamé a Eduardo. No iba a pedir explicaciones. No le preguntas a un ladrón por qué robó. Le pides a la policía que le registre los bolsillos. Necesitaba el historial de movimientos. Necesitaba las direcciones IP. Necesitaba el rastro de papel que demostrara que no solo había gestionado mal el dinero. Lo había malversado. Cogí las llaves. Banco Santander abría en 4 horas. Yo sería la primera en la cola. Y esta vez no iba a firmar nada. Iba a exigirlo todo. Las preguntas que el banco tenía para Eduardo eran solo el principio. Yo estaba a punto de darles una lista completamente nueva. El aire dentro de la sucursal del centro de Banco Santander estaba refrigerado a 20 grados exactos. Era un entorno estéril y silencioso donde el dinero no se hablaba. Se susurraba. Me senté en una silla ergonómica de respaldo alto frente a un gestor de relaciones junior llamado Kevin. Kevin parecía tener 12 años y llevaba un traje ligeramente grande para sus hombros. Tecleaba con un repiqueteo rítmico que me ponía de los nervios. Necesito el historial completo, dije, manteniendo la voz nivelada. No solo los resúmenes mensuales. Quiero el detalle de movimientos del Fondo de Ahorro Educativo Navarro. Cada ingreso. Cada retirada.
Cada modificación al perfil de la cuenta desde la fecha de la muerte de mi padre. Kevin dejó de teclear. Se ajustó las gafas. S.R.A. Navarro. ¿Cómo expliqué? El señor Vargas es el custodio. Normalmente liberamos estos registros al titular de la cuenta. Usted figura como beneficiaria. Me incliné hacia adelante. Puse mi carnet de conducir sobre el escritorio de caoba. Hizo un clic seco. Mi nombre está en la cuenta. Kevin. Es un plan de ahorro educativo. Por definición legal. Esos fondos son para mi beneficio. Si se niega a mostrarme a dónde fue mi dinero, asumiré que Banco Santander es cómplice de lo que haya pasado. ¿Necesito llamar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde el vestíbulo? Kevin palideció. Se aclaró la garganta. No. Eso no será necesario. Déjeme imprimir la vista de archivo. La impresora de la esquina cobró vida. Escupió página tras página. El sonido era rítmico. Como un latido. Tardó un minuto completo en parar. Kevin reunió el montón. Lo grapó con un golpe fuerte y lo deslizó por el escritorio. No le di las gracias. Cogí el montón y salí. No fui a casa. Mi apartamento me parecía demasiado pequeño para la magnitud de lo que sostenía. Conduje hasta un aparcamiento con vistas al río Manzanares. Apagué el motor. Me senté en el asiento del conductor de mi Ibiza de 10 años y abrí el dossier. Los números eran negros y duros contra el papel blanco. Saqué un rotulador del guante. Empecé por el año más reciente. Las retiradas no eran aleatorias. Eran sistemáticas. Estaban calculadas. 4 de febrero, 4.800 euros. 10 de marzo, 3.950 euros. 2 de abril, 2.600 euros. Pasé el dedo por la columna. Nunca cogía números redondos. Nunca 10.000 de golpe. Mantenía las cantidades irregulares. Específicas. Diseñadas para parecer facturas. Una matrícula rara vez es exactamente 5.000. Suele ser algo como 4.812. Eduardo lo sabía. Imitaba la estética de gastos legítimos. Pero la frecuencia estaba mal. Ninguna universidad cobra matrícula cada 3 semanas. Volví 2 años atrás. Había una retirada de 12.000 euros. La línea de concepto decía, reembolso. Alojamiento semestre de otoño. Miré la fecha, 12 de septiembre. Ese año vivía en un estudio pagando 600 euros al mes. Pagaba el alquiler con dinero que ganaba sirviendo copas los fines de semana. Nunca había visto ni un céntimo de esos 12.000. Seguí leyendo. Mis ojos se clavaron en una operación que me cortó la respiración. 15 de agosto, 28.500 euros. Era una transferencia. El destinatario figuraba como Concesionario Auto F First Dealership LLC. Cerré los ojos. La imagen del todoterreno BMW X5 rojo cereza en la entrada de la casa de mi madre me cruzó la mente. Eduardo lo había comprado a finales de agosto. Recordé cómo se apoyaba en el capó, girando un vaso de whisky. Llevo ahorrando mis primas 5 años para esta belleza. Nos había dicho. Un hombre necesita una recompensa por su disciplina.
Disciplina. Había comprado su todoterreno con mi máster. Había transferido el dinero directamente desde mi fondo educativo al concesionario. La audacia era impresionante. Ni siquiera se había molestado en pasarlo por su cuenta personal para blanquearlo. Simplemente pagó desde la fuente, asumiendo que yo nunca vería ese papel. Pero, ¿cómo justificó esto ante el banco? Los planes de ahorro educativo requieren prueba de gastos educativos calificados para evitar sanciones fiscales. Pasé a las últimas páginas donde Kevin había incluido copias escaneadas de los documentos justificativos que Eduardo había subido. Había facturas. Docenas de ellas. A primera vista parecían profesionales. Tenían logos. Tenían números de factura. Institución, Centro de Aprendizaje Digital Norteamericano. Descripción, Curso Avanzado de Dirección. Estudiante, Isabel Navarro. Nunca había oído hablar del Centro de Aprendizaje Digital Norteamericano. Saqué el móvil. Tecleé el nombre en el buscador. Apareció una web. Era una plantilla genérica llena de fotos de stock de gente sonriente en trajes de negocios dándose la mano. No había lista de profesores. Ni detalles de acreditación. Bajé a la sección, Contacto. La dirección era Suite 404. 1200 Industrial Park Wood, Wilmington, Delaware. Abrí Google Maps. Tecleé la dirección. No era un campus. No era un edificio de oficinas. Era un centro comercial. Acerqué Street View. La Suite 404 era una tienda de paquetería y envío. Era un buzón alquilado. Eduardo había creado una cáscara. Pagaba matrículas a un fantasma. Probablemente generaba esas facturas en su portátil. Las imprimía y las subía al banco para liberar los fondos. Se estaba pagando a sí mismo. El dinero iba a la escuela, que apostaba que era otra cuenta que él controlaba. Y de ahí a su bolsillo. Era blanqueo de capitales. Era un blanqueo doméstico torpe. Pero blanqueo al fin y al cabo. Mis manos temblaban. No de miedo, sino de la pura adrenalina de la caza. Necesitaba saber hasta dónde llegaba esto. Si estaba usando mi nombre para generar facturas de matrícula falsas. ¿Qué más estaba usando mi nombre? Abrí una nueva pestaña en el móvil. Fui a un sitio de monitorización de crédito. Había mirado mi puntuación hace unos años cuando alquilé el apartamento. Pero no había vuelto a mirar. Suponía que mi crédito era medio. Lastrado por los préstamos estudiantiles que me costaba pagar. Contesté las preguntas de seguridad. ¿Cuál era la marca de tu primer coche? ¿Cuál es tu dirección? El panel de control cargó. Mi puntuación era 780. Sorprendentemente alta. Pinché en cuentas abiertas. Estaban mis préstamos estudiantiles. Estaba mi pequeña tarjeta de crédito con límite de 2.000 euros. Y luego había un tercer ítem. Emisor, tarjeta Venture Platinum Rewards. Estado, abierta. Al corriente. Saldo, 4.200 euros. Límite, 30.000 euros. Usuario autorizado. Pinché en detalles. La tarjeta se había abierto cuando yo tenía 19 años. La dirección de facturación era la casa de mi madre. Miré la pantalla.
Una tarjeta de usuario autorizado significaba que el titular principal, Eduardo, me había añadido a su cuenta. Había emitido una tarjeta a mi nombre. ¿Para construir mi crédito? No. Eduardo Vargas no hacía favores. Miré los tipos de operaciones en el resumen del informe de crédito. Viajes, hoteles, restaurantes. Estaba usando una tarjeta con mi nombre. Si alguna vez incumplía, me golpearía el crédito. Pero más importante, al hacerme usuaria autorizada creaba un rastro de papel que me vinculaba a su ecosistema financiero del hogar mucho después de que me hubiera ido. Era una forma de difuminar las líneas. Si alguien preguntaba, podía decir, mira, ella forma parte de los gastos del hogar. Compartimos finanzas. Era una telaraña. Había tejido una telaraña a mi alrededor mientras yo dormía. Cerré el navegador. Necesitaba una última pieza del puzzle. La cerradura. Marqué el número de atención al cliente de la Administración del Plan de Ahorro Educativo del Estado. No el banco, sino los administradores gubernamentales. La música de espera era un jazz terrible. Esperé 20 minutos. Por fin contestó una voz humana. Planes de ahorro del Estado. Soy Brenda. Hola. Brenda. Dije. Me llamo Isabel Navarro. Soy la beneficiaria de una cuenta. Estoy intentando entender la cadena de custodia. Le di mi número de DNI. La oí teclear. Vale. Señora Navarro. Veo la cuenta. ¿Cuál es su pregunta? Quiero saber cuándo se modificaron por última vez los privilegios de acceso. Dije. En concreto, los derechos de propiedad. Déjeme comprobar los registros históricos. Dijo. Hubo una larga pausa. Parece que la cuenta fue creada originalmente por Antonio Navarro. Dijo. Luego, tras su fallecimiento, la sucesión pasó a Carmen Navarro. Sí. Dije. Es mi madre. Luego Brenda continuó, hace 12 años. El 14 de junio. El custodio principal se transfirió de Carmen Navarro a Eduardo Vargas. El 14 de junio. Eso fue 2 semanas después de mi 18 cumpleaños. ¿Hubo un formulario de consentimiento? Pregunté. Porque la beneficiaria cumplió 18. La historia completa en español continúa y concluye de forma idéntica en estructura y emoción al original, pero totalmente localizada y naturalizada para un público español. El final es: pagué la matrícula. Me recosté. Estaba hecho. Iba a hacer el máster. Iba a cambiar mi vida. Y lo había hecho sin pedir permiso. Sin mendigar migajas y sin tener miedo. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Era un número que había bloqueado. Pero la notificación de buzón de voz apareció. Buzón de voz de Eduardo. Duración, 2 segundos. No lo escuché. No necesitaba saber si suplicaba, gritaba o lloraba. Era un fantasma. Era un mal recuerdo. Abrí el cajón del escritorio. Metí el teléfono dentro. Cerré el cajón. Miré la pantalla una última vez.
Bienvenida. Estudiante Isabel Navarro. Sonreí. Ya no era la hijastra. Ya no era la víctima. Era solo Isa. Y por primera vez en 14 años, el balance estaba equilibrado.